Mi esposo desempleado me robó $50 de mi laptop para irse a París con su amante, pero la tarjeta que usó era una trampa de mi trabajo en ciberseguridad y quedó expuesto en tiempo real. Tengo 34 años, trabajo en ciberseguridad, y lo que pasó hace 6 meses todavía me parece surrealista cuando lo pienso. Básicamente descubrí que mi esposo, Trevor, me robó información de mi tarjeta de crédito para irse de viaje a Europa con otra mujer, gastándose como $50,000 en el proceso. Pero aquí está lo bueno, o sea, lo increíblemente irónico de toda esta situación. El muy idiota no sabía que la tarjeta que robó era parte de un programa de detección de fraude que usamos en mi trabajo. Literalmente se metió en la trampa perfecta sin darse cuenta. Pero bueno, déjame empezar por el principio porque esta historia tiene capas, ¿sabes? Conocí a Trevor hace como 7 años en una cafetería, de esas situaciones casuales donde alguien te pregunta si puede compartir tu mesa porque no hay lugares disponibles. Era encantador, la verdad, muy carismático, siempre tenía historias interesantes que contar. Trabajaba en marketing en ese entonces, o al menos, eso decía. Nos casamos después de 2 años de noviazgo, y los primeros años fueron buenos, supongo, no perfectos, pero ¿qué matrimonio lo es? La cosa es que Trevor empezó a tener problemas con el trabajo. Primero fue que lo despidieron de una agencia porque hubo recortes de personal. Luego no conseguía nada estable. Y eventualmente dejó de buscar. Yo ganaba buen dinero con mi trabajo en ciberseguridad. Entonces al principio no me molestaba tanto mantener la casa sola. Pensaba que era temporal, que él encontraría algo pronto. Pero pasaron meses, luego un año, y Trevor seguía desempleado, pero de alguna manera siempre tenía dinero para salir con sus amigos o comprarse cosas. Yo le preguntaba de dónde sacaba el dinero, y él siempre tenía una excusa, que un amigo le había prestado, que había vendido algo en línea. Ya sabes, ese tipo de explicaciones vagas, que técnicamente podrían ser verdad, pero que en el fondo sabes que algo no cuadra. La verdad es que yo estaba tan metida en mi trabajo que medio ignoraba las señales rojas. ¿Me explico? Mi campo es súper demandante. Trabajo con sistemas de detección de fraude para instituciones financieras, y estaba liderando un proyecto importante de implementación de nuevas tecnologías de monitoreo. Pasaba como 12 horas al día frente a la computadora, analizando patrones de transacciones sospechosas, diseñando algoritmos para detectar comportamientos fraudulentos. Es irónico, ¿no? Yo pasaba todo el día detectando fraudes para otras personas y no veía el que estaba pasando en mi propia casa. Pero bueno, así son las cosas a veces. Entonces llegamos a marzo de este año, o sea, hace 6 meses. Yo estaba trabajando en un programa piloto de entrenamiento donde creamos cuentas ficticias con tarjetas de crédito reales, pero vinculadas a sistemas de monitoreo ultrasensibles. La idea era que cualquier transacción activaría alertas inmediatas y podríamos rastrear todo en tiempo real. Era básicamente una trampa para estudiar patrones de fraude sin poner en riesgo dinero real de clientes. Teníamos como 10 de estas cuentas de prueba, y yo guardaba toda la información en mi laptop de trabajo. Números de tarjeta, códigos de seguridad, todo. Sí, lo sé. Probablemente debía haberlo protegido mejor, pero literalmente vivía sola con mi esposo. ¿Quién iba a pensar que necesitaba esconder información de trabajo en mi propia casa? Una noche, creo que era como 2 de la mañana, me levanté para ir al baño y vi luz en la sala. Trevor estaba ahí, sentado con mi laptop abierta. Cuando me vio se puso súper nervioso y cerró la pantalla rápido, diciendo que no podía dormir y estaba viendo videos en YouTube. Yo estaba medio dormida, y no pensé mucho en eso. Solo le dije que se fuera a la cama, y me volví a dormir, mirando hacia atrás. Ese fue el momento, ¿sabes? Ese fue cuando todo empezó. Aunque yo no lo supe hasta después. Como una semana después, Trevor me dice que necesita hacer un viaje de negocios, que un antiguo cliente de sus tiempos en marketing lo había contactado y querían que fuera a Europa para discutir un proyecto. Yo le pregunté detalles tipo, ¿qué empresa? ¿Cuánto te van a pagar? ¿Quién cubre los gastos del viaje? Y él tenía respuestas para todo, muy convincentes. Dijo que la empresa cubría todo, que el proyecto era confidencial, por eso no podía decirme mucho, y que si todo salía bien podría ser su regreso grande al mundo laboral. Yo quería creerle, la verdad. Quería pensar que finalmente las cosas iban a mejorar. Entonces le dije que está bien, que vaya, que es una gran oportunidad. Se fue un viernes. Me dio un beso en la mejilla, agarró su maleta y se fue al aeropuerto. Yo me quedé en casa trabajando como siempre. Todo normal hasta el sábado por la tarde, cuando revisé mi app bancaria para ver cuánto tenía que pagar en mi tarjeta de crédito personal. Y ahí fue cuando vi algo rarísimo. Tenía notificaciones de una cuenta que ni siquiera reconocía.
Era una de las cuentas de prueba del trabajo, y había como 50 transacciones en menos de 24 horas, todas en París. Hoteles de lujo, restaurantes carísimos, tiendas de diseñador, tipo Chanel, Louis Vuitton, lugares así. En total, y cuando digo esto no estoy exagerando, había como $50,000 en cargos. Mi primer pensamiento fue pánico puro. Pensé que alguien había hackeado nuestro sistema de trabajo y había robado la información de las cuentas de prueba. Eso habría sido un desastre absoluto para la empresa, para mi carrera, para todo. Pero entonces empecé a revisar los detalles de las transacciones, y algo no cuadraba. Los cargos coincidían exactamente con el itinerario que Trevor me había mencionado. Un hotel en el Distrito 7 de París, que es donde él dijo que se iba a quedar. Restaurantes en las mismas zonas que él había mencionado casualmente cuando hablamos de su viaje, y la fecha de inicio de las transacciones era exactamente el día que él voló. No podía ser coincidencia. Era literalmente imposible. Y entonces, todo hizo clic en mi cabeza. La noche que lo vi con mi laptop. Su nerviosismo. Las excusas vagas sobre el dinero que siempre tenía. El viaje misterioso de negocios que apareció de la nada. Todo tenía sentido de repente y me sentí tan estúpida, tan increíblemente estúpida por no haberlo visto antes. Mi esposo me había robado. No solo me había robado, sino que había usado mi propia información de trabajo para cometer fraude y financiarse unas vacaciones de lujo en Europa, con otra mujer, porque obviamente había alguien más. Los cargos incluían 2 boletos de avión, 2 habitaciones de hotel reservadas como suite, comidas para 2 personas. No era un viaje de negocios. Era unas malditas vacaciones románticas pagadas con dinero robado. Me quedé sentada en el sofá mirando la pantalla de mi teléfono, probablemente por 1 hora. No sabía si llorar, gritar, vomitar, o qué. Sentía como si el piso se estuviera abriendo debajo de mí. 7 años juntos. Casados por 5. Y este hombre, que supuestamente me amaba, me había traicionado de la forma más elaborada y cruel posible. Pero después del shock inicial, vino algo diferente. Enojo, sí, pero también una claridad extraña. Porque la cosa es que Trevor no sabía, no tenía ni idea, de que la cuenta que había robado estaba conectada a nuestros sistemas de monitoreo más avanzados. Cada transacción que hacía estaba siendo rastreada en tiempo real. Teníamos su ubicación exacta. Podíamos ver qué compraba, dónde comía, con quién estaba. Era como ver a alguien cavando su propia tumba en cámara lenta. Lo primero que hice fue llamar a mi abogada. Tengo una amiga, Chloe, que es abogada de divorcios, y la llamé ese mismo sábado en la noche. Le expliqué toda la situación y ella básicamente me dijo que esto iba más allá de un divorcio simple, que esto era fraude federal. Me dijo que necesitaba documentar todo, que no confrontara a Trevor todavía, que lo dejara seguir sin saber que yo ya sabía. Entonces eso fue lo que hice. Guardé capturas de pantalla de cada transacción. Descargué los reportes de actividad de la cuenta. Documenté absolutamente todo. El lunes por la mañana llamé a mi supervisor en el trabajo y le expliqué lo que estaba pasando. Él se quedó en shock, obviamente, pero también entendió la gravedad de la situación. Contactamos al departamento legal de la empresa y ellos inmediatamente involucraron a las autoridades federales porque esto tocaba múltiples jurisdicciones y había cruzado fronteras internacionales. Un agente, el agente Keller creo que se llamaba, me llamó ese mismo día. Fue surreal hablar con un investigador federal sobre mi esposo. Él me hizo un montón de preguntas. Quería saber exactamente cómo Trevor había accedido a la información, qué sabía él sobre mi trabajo, si yo había notado algo. Sospechoso antes. Le conté todo, hasta el detalle de la noche que lo encontré con mi laptop. Trevor volvió del viaje un jueves, como 10 días después de haberse ido. Llegó a la casa con una maleta llena de cosas de diseñador, regalos caros, y una sonrisa en la cara como si fuera el rey del mundo. Me trajo un bolso de Louis Vuitton, porque supongo que en su mente retorcida eso iba a hacer que todo estuviera bien. Me abrazó y empezó a contarme sobre el viaje, sobre lo increíble que había sido París, sobre los restaurantes donde había comido, los lugares que había visitado, todo mentiras. Bueno, no mentiras exactamente, porque sí había estado en esos lugares, pero toda la narrativa del viaje de negocios era pura ficción. Yo lo dejé hablar. Asentía, sonreía, hacía las preguntas apropiadas. Por dentro estaba hirviendo, pero mantuve la calma porque Chloe me había dicho que necesitaba que él se sintiera confiado, que creyera que se había salido con la suya. Y funcionó. Trevor no podía callarse. Se puso a presumir sobre el hotel de 5 estrellas donde se había quedado, sobre cómo había cenado en restaurantes con estrella Michelin,
sobre las tiendas increíbles donde había comprado ropa, y yo grabé todo. Saqué mi teléfono, le dije que quería grabar su historia para mandársela a mi mamá, y él felizmente siguió hablando, confesando básicamente todo sin darse cuenta. En un momento le pregunté, así como casual, «Oye, pero, ¿cómo pagaste todo eso?» Porque pensé que el cliente cubría solo el vuelo y el hotel, y él se quedó callado por un segundo, pensando probablemente en qué mentira iba a decir, y luego sonrió y dijo que el cliente había sido muy generoso, que le había dado una tarjeta corporativa para gastos, mentira tras mentira tras mentira. Y yo solo asentía, esperando. El agente Keller me había dicho que tenía suficiente evidencia para arrestar a Trevor, pero que querían esperar a que regresara al país para hacerlo en territorio estadounidense. Entonces, el viernes por la mañana, un día después de que Trevor llegara, tocaron la puerta. Yo sabía quiénes eran. Trevor no. Abrió la puerta con una taza de café en la mano, relajado, sin preocupaciones, y ahí estaban 2 oficiales de policía y el agente Keller con una orden de arresto. ¿Sabes esa escena en las películas donde alguien queda en shock total y se le cae todo lo que tiene en las manos? Así fue. La taza se estrelló contra el piso. El café se derramó por todos lados. Y Trevor se quedó parado ahí con la boca abierta mientras el agente Keller le leía sus derechos. Intentó correr, cosa que fue patética y ridícula porque, ¿a dónde iba a ir? Lo detuvieron antes de que llegara al final del pasillo. Yo me quedé en la puerta del departamento viendo todo, y no voy a mentir, sentí una satisfacción enorme. Era como ver años de mentiras y manipulación finalmente alcanzarlo. Se lo llevaron esposado. Mientras bajaban las escaleras, él me gritaba que lo ayudara, que llamara a un abogado, que esto era un malentendido, como si accidentalmente hubiera robado $50,000 y se hubiera ido de vacaciones a París. Yo no dije nada. Solo cerré la puerta y me senté en el sofá, en el mismo lugar donde había estado cuando descubrí todo, y por primera vez en 2 semanas me permití llorar. No lloraba por él, ni por el matrimonio, sino por todo el tiempo perdido, por la versión de mí que había sido tan ingenua como para no ver quién era realmente este hombre. Lo interrogaron durante horas ese día. Chloe me mantuvo informada de todo. Aparentemente Trevor primero intentó negar todo. Luego intentó culparme a mí diciendo que yo le había dado permiso de usar la tarjeta, y cuando eso no funcionó porque obviamente había evidencia de que él había accedido a mi laptop sin mi conocimiento, intentó decir que pensaba que la tarjeta era mía, y que como éramos casados, tenía derecho a usarla. Ninguna de sus excusas funcionó. La evidencia era demasiado clara. Las cámaras de seguridad del edificio lo mostraban entrando al departamento esa noche, a las 2 de la mañana cuando yo lo encontré con mi laptop. Los registros de mi computadora mostraban exactamente qué archivos había abierto. Y tenía mi grabación donde él básicamente admitía todo. Ah, y Nicole. Sí, porque obviamente había una Nicole. La mujer con la que había ido a París. Las autoridades la contactaron también como parte de la investigación, pues resulta que ella no sabía nada sobre mí. Trevor le había dicho que era soltero, que trabajaba en tech, que tenía dinero, la típica. Cuando ella se enteró de que estaba casado y de que todo el viaje había sido financiado con dinero robado, desapareció. Bloqueó a Trevor de todos lados. Se negó a declarar a su favor. Básicamente lo dejó completamente solo. Parte de mí sentía lástima por ella porque ella también fue engañada. Pero, la verdad es que no pensé mucho en Nicole. Tenía suficientes cosas en mi propia cabeza. Trevor eventualmente aceptó un acuerdo con la fiscalía. No iba a ir a prisión por mucho tiempo si aceptaba culpabilidad completa, restitución total de los $50,000 más intereses, y como 300 horas de servicio comunitario. Su abogado le aconsejó que tomara el acuerdo, porque si iba a juicio, iba a perder, y la sentencia sería mucho peor. Entonces, eso fue lo que hizo. Firmó los papeles, admitió todo oficialmente, y básicamente destruyó cualquier posibilidad de tener un futuro profesional decente, porque ahora tiene antecedentes penales por fraude. El divorcio fue relativamente rápido, considerando las circunstancias. Chloe manejó todo brillantemente. No tuvimos hijos, gracias a Dios, y no teníamos muchos bienes compartidos porque técnicamente yo había pagado por todo durante los últimos años. Trevor intentó pelear por algo de dinero diciendo que tenía derecho a una parte de mis ahorros, pero su abogado básicamente le dijo que se callara porque cualquier juez iba a reírse de esa petición, considerando que él acababa de ser condenado por robarme. Los papeles se finalizaron como en 3 meses. Récord mundial probablemente. No he visto a Trevor desde el día del arresto. Sé por Chloe que está viviendo con su madre ahora,
trabajando en algún trabajo de medio tiempo para pagar la restitución. No tengo ningún deseo de verlo o de saber cómo está. Esa parte de mi vida está cerrada, terminada, archivada en una carpeta mental que dice errores del pasado. La empresa donde trabajo fue increíblemente comprensiva con toda la situación. De hecho, mi supervisor me dijo que la forma en que manejé todo demostró exactamente por qué soy buena en lo que hago. Usamos el caso de Trevor como un estudio interno de cómo nuestros sistemas de detección funcionan, incluso en situaciones no anticipadas. Es medio irónico convertir tu propio trauma personal en material de entrenamiento de trabajo. Pero bueno, al menos algo bueno salió de todo esto. Ahora, 6 meses después, estoy bien. O sea, estoy mejor que bien, la verdad. Vivo sola en el mismo departamento. Lo redecoré completamente, porque no quería nada que me recordara a Trevor. Mi amiga Lauren me ayudó a pintar las paredes. Cambiamos los muebles, básicamente borramos cualquier rastro de él. Es mi espacio ahora, completamente mío. Y hay algo liberador en eso, ¿sabes? En saber que cada decisión que tomo, cada cosa que compro, cada plan que hago, es solo mío. No tengo que consultar con nadie. No tengo que preocuparme de si alguien está mintiendo o usando mi dinero sin permiso. He salido un par de veces con amigos. Nada serio. Solo recordando cómo es tener una vida social sin la carga de un matrimonio tóxico. Lauren me arrastra a eventos constantemente. Dice que necesito salir más, conocer gente nueva, y tal vez tiene razón. Por ahora, estoy enfocada en mi trabajo, en reconstruir la confianza en mi propio juicio, en procesar todo lo que pasó. La terapia ayuda mucho. Empecé a ir como un mes después del divorcio, porque me di cuenta de que tenía un montón de cosas que trabajar. No solo sobre Trevor, sino sobre por qué permití que la situación llegara tan lejos, por qué ignoré tantas señales rojas. Hay días donde todavía me enojo. Me enoja haber perdido 7 años con alguien que resultó ser un mentiroso y un ladrón. Me enoja haber sido tan confiada, tan ingenua. Pero también hay días donde me siento agradecida, extrañamente agradecida, de que todo esto pasara, porque me mostró de qué estoy hecha. ¿Me explico? Me mostró que puedo manejar situaciones de crisis, que puedo ser estratégica y fuerte incluso cuando mi mundo se está desmoronando, y me mostró que merezco mucho más de lo que estaba recibiendo. La semana pasada estaba organizando unos documentos viejos, y encontré una foto de nuestra boda, Trevor y yo, sonriendo, luciendo tan felices, tan enamorados. La miré por un momento largo, tratando de recordar qué sentía ese día, si había alguna señal de que las cosas terminarían así. Y la verdad es que no la hay, o tal vez sí, y yo no la vi. Pero no importa, ahora. Rompí la foto, la tiré a la basura, y seguí con mi día. Porque eso es lo que es ahora. Una foto vieja, un recuerdo de algo que ya no existe, de alguien que ya no soy. Supongo que si hay algo que aprendí de todo esto, es que la gente te puede sorprender, para bien o para mal. Trevor me sorprendió de la peor forma posible. Pero también descubrí que tengo amigos increíbles como Lauren y Chloe que estuvieron ahí para mí en cada paso del camino. Y descubrí que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo reconstruir mi vida desde cero si es necesario, que no necesito a nadie que me complete o me dé valor. Ya tengo eso por mi cuenta. Así que sí, mi esposo me robó $50,000, se fue a París con otra mujer y terminó arrestado gracias a mi trabajo en ciberseguridad. Es una historia loca, lo sé, pero es mi historia. Y por primera vez en mucho tiempo, estoy orgullosa de cómo la manejé, de las decisiones que tomé, de la persona en la que me estoy convirtiendo después de todo esto. Las cosas están bien ahora. No perfectas, pero bien. Y eso es suficiente por ahora, supongo.